Ahora, después de esto, y para practicar con todo lo aprendido, viene la ejercitación. En la ejercitación de conjuntos tenemos un primer ejercicio donde hay que colocar los operadores. Pertenece, no pertenece, está incluido o no está incluido según corresponda. Tenemos elemento, conjunto, elemento, conjunto, elemento, conjunto, 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 conjunto. Bueno, tenemos distintos tipos de situaciones. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando hay que relacionar un elemento con un conjunto, como ya hemos explicado, se utilizarían los operadores pertenece o no, y no pertenece. Cuando haya que relacionar conjunto con conjunto, corresponden los operadores está incluido o no está incluido. Por ejemplo, acá tenemos conjunto Q. Estas son las letras que el alumno ya debe conocer porque se vieron en el primer apunte. Los conjuntos de los que hacemos referencia acá son todos conjuntos numéricos. Todos los conjuntos numéricos tienen infinitos elementos. No trabajamos acá con el conjunto A mayúscula formado por A, B, C, no por lo menos en este ejercicio. Trabajamos con los conjuntos numéricos. Z son, como ya sabemos, todos los enteros, Q son todos los racionales, R son todos los reales, C son los complejos, esta I son todos los irracionales, no son los imaginarios, sino los irracionales, o sea, los números que se expresan con radical, raíz de 2, raíz de 3, etcétera, ese símbolo de esa I con doble trazo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos todos los elementos, en este caso son números, obviamente los elementos simples, que antes en la teoría dimos con letra minúscula, A minúscula, B, C, ahora no son, por supuesto, con letra con minúscula, sino números, 2/3, raíz de 5, y a veces alguna pequeña operación, como módulo o valor absoluto de -5, recordemos que el valor absoluto es el número pero siempre positivo, por ejemplo el valor absoluto de -3 es 3, el valor absoluto de 7 es 7, o sea, es el valor absoluto sin tomar en cuenta el signo. Así que primero hay que efectuar una pequeña operación acá para después ver qué le coloco aquí, si le coloco cuál de los 4 operadores corresponde ser colocado aquí. Lo mismo pasa en este ejercicio, raíz de 9, hay que mirar bien si raíz de 9 se puede resolver o queda así como un irracional. 15/3 hay que ver si realmente se puede operar o queda como una fracción, en base a eso pertenecerá o no al conjunto Z, o tal vez pertenezca al conjunto Q, eso lo tiene que valorar el alumno, así que a veces hay que hacer una pequeña operación. Y también hay que tener un poco de cuidado en estas expresiones, cuando me dice el conjunto formado por el elemento 2 y los naturales, y ahí hay que poner, el alumno tendrá que ver si pone pertenece, no pertenece, está incluido o no está incluido, así que bueno, eso lo tiene que saber el alumno, sabiendo siempre que se tienen que colocar, digamos, los operadores según se relacione dos conjuntos o un elemento con un conjunto. Después viene el ejercicio 2, bueno, 3 y 4. En el 2 y en el 3 lo que tenemos que hacer es pasar de la notación por extensión a la notación por comprensión y viceversa. O sea, en el 2 trabajo con los conjuntos A mayúscula y B mayúscula definidos por extensión. Se pone la lista de todos los elementos que lo componen. Yo lo tengo que expresar por comprensión, o sea que tengo que poner A formado por todos los X, tal que X pertenezca a, y tengo que buscar cuál es el mínimo conjunto que incluya todos los elementos. No pongan los reales, porque está bien que -1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 son reales, pero si pongo los reales van a haber muchos elementos más en el conjunto. En este caso tengo que poner el conjunto más restrictivo que incluya a todos esos elementos, porque si pongo los reales está bien, son todos los reales, pero los reales incluyen a muchos elementos más, ¿no? Si pongo todos los naturales también estaría mal, porque natural son 1, 2, 3, 4 y 5, pero no 0 ni -1. Entonces, bueno, tienen que buscar cuál es la letra que corresponde y después poner la regla, tal que X pertenezca a ese conjunto y además X menor o igual, mayor o igual a tal valor, pero menor o igual que tal otro valor. Y lo mismo acá en el conjunto B. En el tercer ejercicio, tenemos los conjuntos C, D y E, pero acá están definidos por comprensión. O sea, se pone la forma por comprensión, la regla, que debe cumplir un elemento para pertenecer al conjunto C, la regla para el D, la regla para el E, y el alumno lo debe pasar a extensión, o sea, debe listar todos los elementos que lo componen. Tengan cuidado porque aquí hay un ejemplo medio tramposo donde dice que X pertenezca a todos los naturales y además satisfaga esto. Verán qué elementos cumplen con esa condición. Y si ningún elemento cumple con la condición, verán qué solución poner. Y después que tenemos esos 5 conjuntos A y B, C, D y E, vamos a empezar a relacionarlos a esos 5 conjuntos. En el ejercicio 4 tienen que empezar a hallar A intersección C,
B unión C, A menos C, A intersectado con E y después unido con B, por eso están los paréntesis para expresar el orden de prioridades de las operaciones, hagan primero la intersección y después la unión, a ver qué da, y después también la diferencia simétrica entre A y E. Para eso lo mejor es usar la forma por extensión, o sea, ya tengo la extensión de A, la extensión de B. Bueno, trabajen con la fórmula por extensión de C, de D y de E, y con las 5 listas por extensión A, B, C, D y E, van sacando la unión, la intersección, la diferencia, si quieren lo pueden graficar o simplemente lo van viendo para ver qué va quedando y de esa manera poder intersectar y unir estos conjuntos formados por elementos finitos y por pocos elementos, porque yo podría tener un conjunto formado por elementos finitos, no infinitos, y que sean 100.000, y bueno, sería un problema grave. O sea que no es cuestión solamente de que sean finitos, sino que también son finitos y además pocos. Y se pueden trabajar así de una manera gráfica o mirándolos a ver qué elementos satisfacen la condición pedida para incluir en el conjunto de la solución. Por último tenemos un ejercicio número 5 en donde, dados los conjuntos A y B especificados, bueno, A y B especificados en el primer ejercicio A, en los demás puntos B, C y D se le llama con otras letras, C, D, E, F, G y H, ¿cierto? Hay que hallar el producto cartesiano A cartesiano B expresándolo por extensión, o sea, mediante pares ordenados cuando sea posible. Y graficarlo en los gráficos cartesianos siempre. Si es posible expresarlo por extensión o si no, se grafican siempre. Entonces, acá tenemos, en el ítem A, tenemos los conjuntos A y B y están definidos por comprensión, siempre están por comprensión. Bueno, tengo que leer bien y voy a ver que solamente en el ítem A minúscula, o sea en el primer ejercicio, ven que dice Z, todos los enteros, y acá dice naturales, que son los enteros positivos, entonces va a quedar A, un conjunto formado por pocos elementos, se puede listar por extensión a A, y lo mismo se puede hacer con B, pertenece a los naturales, de 3 y 5, bueno, se puede listar lo más bien, y se puede hacer por extensión también el A cartesiano B, el producto cartesiano por extensión, y se puede listar. Y después también se puede representar gráficamente, tal cual lo hicimos en una diapositiva anterior, donde directamente fuimos poniendo la representación gráfica de los puntitos, que la tenemos acá. Así que se puede hacer el A y el B, listar por extensión, armar el producto cartesiano con todos los pares ordenados, que se pueden armar con el primer elemento perteneciendo a A y el segundo perteneciendo a B, y se puede graficar de esa manera. Ahora, en el caso del ejercicio del ítem B, C y D, vemos que acá ya habla de los reales, reales, y acá habla de los reales y de los naturales del otro lado. Bueno, en esos casos, sí o sí voy a tener que ir a la solución gráfica. Así que lo que van a hacer ahí, van a ser diagramas cartesianos ortogonales, o sea, diagramas XY, y ubicar los elementos de lo que va a ser el conjunto de partida, porque cuando hagamos C cartesiano D, ahí tenemos que los elementos de C son intervalos entre menos 1 y 4, se van a ubicar sobre el eje X, ¿no? Y los elementos de D se van a ubicar sobre el eje Y, aunque a pesar de que se vuelve a usar la letra X tal que X y X tal número y tal número, estos elementos en realidad es como si fueran la Y y por lo tanto se ponen en el eje vertical, son los elementos del conjunto de llegada, y entonces todos los pares ordenados con el primer elemento perteneciendo al intervalo entre 1 y 4 real, que pueden tomar infinitos valores, acá yo no lo puedo listar por extensión, ni al conjunto C, ni al conjunto D, ni al producto cartesiano C cartesiano D. Nada lo puedo hacer por extensión. Entonces sí o sí lo tengo que hacer mediante un diagrama cartesiano. Hago un diagrama cartesiano XY y lo voy graficando. Y bueno, y después le doy ideas acerca de cómo se hace, están las soluciones, más adelante en este mismo PowerPoint.